Bueno, bienvenidos y bienvenida a este último viernes filosófico del año. Y tenemos un exponente de la casa, que es Alcides Morínigo. Él se formó aquí y bueno, le voy a leer su biografía que él mandó, muy breve. Nació el 12 de septiembre en Isla Umbú. Yo conozco, ni en Bucú. En el año 86. Muy jovencito él es. 2004 culmina la secundaria en el Colegio Nacional San Lorenzo de Pilar. En 2009 egresa como profesor de filosofía en el ISET. En 2011 realiza la especialización en evaluación educativa en el IFD Nuestra Señora de la Asunción. 2012 se recibe de licenciado en filosofía por la Católica, en realidad ISEBRA. Y en 2016 recibe de licenciado en Ciencias de la Educación por el INAES, ex ICE. En 2016 culmina la maestría en Gestión y Dirección Educativa de doble titulación por el ISET y la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Actualmente se desempeña como docente en el ISET y en colegios públicos de Ñemby, Lambaré, San Antonio, San Lorenzo y Guarambaré. Y yo no sé cuántos años que está en el liceo de profesor. Desde el 2015 estoy ahí. Ah, Son 2015. 9 años a punto de Ya. Y llegar a antes no los... estuviste, ¿verdad? A ver, de 2015 que tengo sí, cátedras regulares. Antes de Ya. eso, estaba en otras universidades, pero más bien como reemplazante. Ujú. Bueno, entonces, eh, te escuchamos entonces, Alcides. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a los participantes. Voy a compartir pantalla para... Sí, adelante. Bueno, ustedes me avisan si les aparece la pantalla compartida. Sí, aparece. Sí, Ok, aparece. muchas gracias. Bueno, ahí tenemos a nuestro filósofo de referencia y hoy vamos a estar reflexionando algunas ideas fundamentales de esta obra suya que publicó en el año 2021. Es una obra bastante nueva, Infocracia. Y la particularidad de esta obra es cómo afecta la digitalización de la información, cómo afecta eso la democracia, el desarrollo de la democracia. Pues, vamos a ver que Han tiene en este sentido una expectativa bastante sombría de lo que es la democracia a partir de esta digitalización de la información. Para empezar, vamos a ver algunas ideas, algunos datos sobre su, sobre su vida. Pues, él es un hombre bastante reservado y entonces tan reservado que es que ni siquiera se sabe la fecha de su nacimiento. No se sabe en qué día, en qué mes él nació. Pero sabemos que nació en Seúl, en la capital de Corea del Sur, en el año 59, 1959. En esa ciudad, en la Universidad de Corea del Sur, él se recibió de ingeniero metalúrgico y teniendo 22 años, él pide a sus familiares que le den la oportunidad para ir a Alemania a hacer una especialización en ingeniería metalúrgica. Pero al llegar a Alemania, él cambia de parecer. En vez de dedicarse
a la especialización en metalurgia, decide estudiar literatura y unos años tratando de estudiar literatura se da cuenta de que su dominio del idioma alemán le dificulta bastante seguir en ritmo la carrera de literatura. Entonces abandona literatura y empieza a estudiar filosofía y teología. Él dice, con el nivel de dominio que tengo del alemán, entonces me va a ser más fácil estudiar filosofía antes que literatura. Y él estudia en la Universidad de Friburgo. Ustedes saben de que Martin Heidegger desarrolló su carrera académica en esa universidad. Y él se va a estudiarle a Heidegger en la universidad donde trabajó Heidegger durante mucho tiempo y defiende una tesis de doctorado sobre Heidegger y eso le habilita como profesor, tanto en la Universidad de Basilea, donde enseñó un tiempo, como también en la Universidad de Artes de Berlín, donde hasta la actualidad sigue siendo docente. También enseña, suele enseñar en otras universidades europeas, principalmente como profesor visitante. Ahí tenemos algunas de las obras destacadas del autor. Pues, Byung-Chul Han es una persona que escribe bastante, tiene varias obras publicadas. Y alguna de las más relevantes es la que ahora vamos a desarrollar, Hipocracia. Tenemos también su primera obra relevante que fue La Sociedad del Cansancio. Pues con esta obra él se dio a conocer a nivel mundial prácticamente. También tenemos La Sociedad de la Transparencia, tenemos la otra obra, Psicopolítica, y otros más. Pues estos son los más relevantes de su producción. Y vamos a mirar brevemente esto. ¿Qué es el régimen de la información? Que él dice de que es el régimen imperante en la actualidad. Y en este régimen de la información, dice Byung-Chul Han, que es la información y su procesamiento mediante algoritmos de inteligencia artificial es la que determina los procesos tanto sociales, económicos y políticos. Entonces, lo que predomina, lo que tiene mayor poder, lo que define estos ámbitos sociales, económicos y políticos, entonces es la información. Y el procesamiento de esa información a través de los algoritmos. También ahora se suma a eso la inteligencia artificial. Este régimen de la información, según Han, está asociado al capitalismo de la información, que sería la nueva fase o la fase actual del capitalismo, según Han. Y en este capitalismo de la información, las personas no somos más que datos. Hemos perdido ese estatus que teníamos antes y ahora nos hemos degradado a ser simples datos. Dato y ganado consumidor. Eh, Contamos como consumidores, nada más que como consumidores. Aunque dice Han, las personas nos creemos que somos libres. Las personas creemos que nos realizamos de forma auténtica y creativa, por más que no pasemos de ser datos y ganado consumidor. Y el siguiente punto, que es el punto fundamental que vamos a ir desarrollando en la siguiente diapositiva, es que este régimen de la información tiene un sistema de vigilancia constante. Las personas estamos siendo vigilados las 24 horas del día a través de los datos que proveemos a Internet, a través de los datos que proveemos a Google, a Facebook, a Instagram, cualquiera de las redes sociales. Y estos datos son estudiados por los algoritmos, son estudiados por la inteligencia artificial y en base a esos datos entonces se apodera de nuestra psique
conoce perfectamente qué es lo que nos interesa, qué es lo que detestamos, hacia dónde va nuestra personalidad. Entonces, nos tiene perfectamente escaneado. Y en base a ese dominio de nuestra psique, entonces llegamos a la psicopolítica o a las decisiones políticas que se toman con técnica psicológica en este caso, que es la psicopolítica. ¿Cómo llegamos a este punto? Para tratar de entender esto, Hans hace una especie de historia de cómo fue dándose la dominación. Y esta dominación, ¿cómo lo estuvimos viendo? ¿Cuál es la política de visibilización de estos distintos sistemas de dominación? Y en primer lugar, tenemos podemos decir, al poder premoderno, cómo se exigía, cómo se ejercía el poder en la era premoderna, que él llama el régimen de los soberanos. Y en este régimen de los soberanos, dice Han, de que el poder se ejercía a través del espectáculo. El poder llegaba, se efectivizaba a través de la escenificación. El poder se mostraba para legitimarse. Y ahí Verdugo, como los condenados, eran los actores principales de esta escenificación del poder. El poder se muestra, el poder se deja ver. Y justamente su legitimidad está en ese dejarse ver del poder. Y ahí los poderosos, los que tienen poder, se ven, pero los sometidos, en este caso, permanecen invisibles, son invisibilizados. Y ahí vemos en la imagen de abajo cómo se ejercía ese espectáculo del poder. Pues vemos ahí la ejecución de una persona. No sé, esta forma de ejercer el poder se lo hacía frente a muchas personas. Pues era la forma en que se efectivizaba el poder, era la forma en que operaba el poder. Entonces eran casos que servían de ejemplo a los demás para que no hagan lo que en este caso hizo el condenado. O sea, era una forma de control social, esa visibilización del poder. Y ya en la era moderna tenemos lo que Hans llama el régimen disciplinario. Y en ese régimen disciplinario, lo que cuenta ya es esa vigilancia permanente. En este caso, los que ejercen el poder desaparecen. Los que ejercen el poder quedan escondidos, no se le ve. En cambio, los súbditos, los ciudadanos, sí son constantemente visibilizados. O sea, y la imagen por excelencia de este régimen disciplinario es el panóptico. El panóptico, esa gigantesca torre de vigilancia, desde donde los vigilantes ven todo y no son vistos por los vigilados. Y la eficacia de este panóptico justamente viene de que los ciudadanos o los vigilados en este caso introyectan, asumen eso que están siendo vigilados, saben que están siendo vigilados, asumen esa condición de que el poder lo está vigilando. Y Han dice de que en este régimen disciplinario tenemos una biopolítica. La biopolítica en este sentido es someter el cuerpo del subordinado. Someter el cuerpo ya sea a través del aislamiento, a través del castigo, a través de la tortura, a través de acciones coordinadas. Todo es para someter el cuerpo del subordinado. Entonces ahí tenemos la biopolítica. Y finalmente, la era actual, llegamos entonces al régimen de la información. Y en este régimen de la información, dice Hans, ya no se le obliga a las personas a visibilizarse. No es que a la fuerza se le exige a la persona a ponerse en escena, sino que las personas voluntariamente se ponen en escena.
La persona voluntariamente se muestra a los demás. Y en este caso, el principal medio para mostrarse a los demás son las redes sociales. Constantemente interactuamos en las redes sociales para que los demás nos vean, para que los demás nos aplaudan. Y en este caso, la aprobación se da con el like. O sea, el que más like tiene es el más popular, el más visto. Y ahí llega otro de los puntos principales que vamos a ver a continuación, el teléfono, el smartphone, el teléfono inteligente que se convierte en el medio por excelencia de esa vigilancia constante. Vivimos en una sociedad totalmente vigilada y esa vigilancia se da a partir del smartphone. Y esto, como estuvimos diciendo, lleva a la psicopolítica. Las decisiones políticas relevantes se toman en base a los conocimientos psicológicos que se obtienen de los datos que le proveemos a la red. Y ahí abajo tenemos la imagen de las principales redes sociales, que según Han, son los que mandan prácticamente en el mundo. Ahí tenemos a Facebook, YouTube, Instagram, Google Maps y otros más. Esta breve historia que estuvimos viendo eh, también se puede expresar en cómo la democracia fue llegando a ser lo que ahora llamamos como infocracia. Dice Hans de que la democracia en sus orígenes fue posible gracias a la cultura del libro. La posibilidad de imprimir, distribuir libros fue lo que posibilitó el surgimiento de la democracia. Y ahí uno de los principales acontecimientos históricos es la ilustración. Y dice Hans, no hubiera existido ilustración, no hubiéramos tenido la democracia si es que no existía esta cultura del libro. Entonces, esta posibilidad de imprimir y distribuir libros fue fundamental para el surgimiento de la democracia. Y esta cultura del libro forjó una forma de ser muy distinta de lo que vamos a ver en etapas posteriores. Pues dice Han, en la cultura del libro predominaba el discurso. ¿Qué significa que predomina el discurso? De que hay una capacidad racional de ir viendo argumento tras argumento para llegar a alguna conclusión. Y ese discurso necesariamente también tiene en cuenta al otro, porque el discurso sin la presencia del otro, no deja de ser discurso. El discurso necesariamente implica el diálogo con el otro. Se reconoce la presencia del otro. Ahí abajo tenemos la imagen del famoso debate entre Lincoln y Douglas, que se dio allá por 1850. Y Hans muestra la excepcionalidad de lo que eran estos debates. Porque, a ver, se le daba a Douglas 3 horas. Imagínense, 3 horas tenía para presentar su propuesta presidencial, que él iba a hacer si llegaba a ser presidente de Estados Unidos. En 3 horas presentó él su propuesta y cuando terminó, a Lincoln se le dio otras 3 horas para poder contrarrestar esa propuesta de Douglas. Y cuando Lincoln terminó, se le volvió a dar a Douglas 1 hora de tiempo nuevamente para poder discutir las objeciones que le haya hecho Lincoln. Y esos debates eran en presencia del público. Imagínense entonces un debate que era seguido por las personas 7 horas enteras. Las personas le interesaba estos debates, participaba, se concentraba, escuchaba y entendía las propuestas por más que sean complicados. Y entonces la capacidad de concentración que se tenía era impresionante. Pero más adelante dice Hans, principalmente con la aparición de la televisión, de los medios electrónicos, radio y principalmente la televisión,
llegamos a lo que él llama la mediocracia. Y ahí ya cambia muchísimo de lo que era la democracia en sus primeros tiempos. Porque la mediocracia, la televisión, dice Han, tiene un mandamiento supremo. La televisión está para entretener. La televisión está para divertir al espectador. Y ese mandamiento supremo de entretenimiento, de diversión, también afecta a la política, también llega al ámbito político. Entonces ahí la política ya no es presentación de propuesta, ya no es recurrir a la razón del votante para convencerle de que su propuesta es la mejor propuesta. Ahora la cuestión es, gana el que hace mejor show político. Ahí lo que cuenta es la performance, el impacto que pueda llegar a tener el candidato sobre los votantes. Entonces ahí se degrada muchísimo lo que era esa capacidad discursiva que estaba en las primeras etapas de la democracia. Entonces, ahora lo que cuenta es el entretenimiento. Va a ganar la elección el candidato que mejor entretenga, el que tenga la mejor performance, la que impacte más en el público. O sea, ahí se convierte las campañas políticas en un show televisivo. Y en la imagen de abajo justamente vemos a Ronald Reagan, que era un actor de cine, un famoso actor de cine norteamericano, que en el apogeo de la mediocracia, entonces él se convierte primero en gobernador de California y después en presidente de Estados Unidos. Un actor de cine que justamente en el tiempo en que la televisión empieza a imponer sus pautas en todos los ámbitos de la sociedad, llega a ser presidente de Estados Unidos. Y la última, sería la última etapa, la etapa actual, es la de la hipocracia, en donde vemos que el principal medio de poder, el principal medio para obtener y mantener el poder son las redes sociales. Pues antes dice Hans, ganaba las elecciones el que tenía mayor espacio en la televisión, lo que impactaba más en la televisión. Ahora, en cambio, la televisión queda en un plano secundario. Ahora lo que importa es tener presencia en las redes sociales. Y las redes sociales, vamos a ver más adelante, que fácilmente se tribaliza. Y vamos a ver en qué sentido esa tribalización. Y las redes sociales también posibilitan la aparición masiva de fake news y de teorías de la conspiración. O sea, las redes sociales hacen posible que aparezcan masivamente las noticias falsas y las teorías de la conspiración. Vamos a ver algunas características de esta época actual de la infocracia. Pues, en primer lugar, como estuvimos diciendo al inicio, para Han representa una crisis sin precedente para la democracia, la actual situación, podemos llamar infocrática. ¿Por qué una crisis para la democracia? Y él dice de que la información tiene un tiempo de validez, un intervalo de tiempo de actualidad muy reducido. Pues, una información que aparezca hoy y que tenga mucha relevancia hoy, mañana puede ser que ya desaparezca totalmente, que ya aparezca otra información más relevante, más impactante y se olvide la gente de la información que hoy era tan importante. Entonces, esto conduce a un cortoplacismo general. Ya no se quiere esperar, ya no se quiere trabajar a largo plazo. Y Hunt dice de que las cosas importantes, las cuestiones relevantes, llevan tiempo. Si yo quiero generar una democracia verdadera, entonces va a llevar mucho esfuerzo, mucho tiempo lograr esa democracia. En cambio, ahora la actitud generalizada es la del cortoplacismo. Se quiere todo ahora, rápido. Y esta crisis no es solamente una crisis actitudinal, sino también afecta hasta el plano cognitivo mismo. O sea, la racionalidad discursiva que era propia de los primeros tiempos de la democracia ahora es reemplazado por la comunicación afectiva.
ya no se recurre a la razón del ciudadano o del votante, ya no se quiere convencerle con argumentos racionales, sino directamente es que se adhiera el ciudadano porque queda impactado por la información que se le hace llegar. Y ahí el recurso por excelencia son los fake news, las noticias falsas. O sea, las noticias falsas llegan generalmente para generar miedo en la persona, y el que envía la noticia falsa se presenta como el salvador, el que va a salvar de esa situación que está causando miedo. Entonces, esto hace que lleguemos a un oportunismo generalizado. La cuestión es impactar y sacar provecho de ese impacto que genera la noticia falsa. Y ahí una técnica psicológica que gana mucha relevancia es la psicometría. La psicometría como ese registro minucioso de todo lo que vamos publicando, lo que vamos aportando a la red. Y eso hace que se conozca perfectamente nuestra personalidad, nuestro carácter, no sé, que nos conozca eh, totalmente las redes sociales. Una empresa, la empresa británica Cambridge Analytica, justamente se jactaba en el año 2016, cuando Donald Trump gana la presidencia por primera vez en Estados Unidos, en gran medida gracias a la ayuda de esta empresa, decía de que tenía el psicograma de todos los adultos norteamericanos. Imagínense, conocía perfectamente cuáles eran los patrones de conducta de casi 200 millones de personas en Estados Unidos. Una empresa tenía toda esta información. Y más adelante vamos a ver cómo estas empresas de publicidad operan a través de microtargeting, una forma de publicidad personalizada. A cada persona le llega la información que a esa persona le interesa, y evidentemente no le llega la información que no sea de su agrado. Este predominio de los medios digitales hace que sea muy fácil crear un espacio digital. En unos simples pasos uno puede crear un canal en YouTube, o puede crear una cuenta en Facebook o en Instagram. Y esa facilidad de crear estos espacios digitales entonces hace que sea muy fácil crear y expandir las noticias falsas. Es muy fácil generar y que se empiece a expandir por todas partes las noticias falsas. Entonces dice Hans, en otro tiempo, cuando predominaba la televisión, la televisión era el reino de la apariencia, pero no era un espacio idóneo para la generación masiva de noticias falsas. En cambio, ahora dada la facilidad de crear estos espacios digitales, entonces es muy fácil crear y difundir estas noticias falsas, que dependiendo del clima social, pueden convertirse en virales, en cuestiones de segundos pueden convertirse en una información viral. Y en esta infocracia, entonces lo que ya estuvimos mencionando, el smartphone es el medio de dominación por excelencia. Este teléfono, inocente teléfono que tenemos en nuestras manos, entonces es el que nos tiene sometido. ¿En qué sentido? Vamos a ver. Dice Hans de que en este régimen de la información estamos siendo vigilados en todo momento. Estamos siendo vigilados las 24 horas del día. Todo momento, toda la información que aportamos a la red es usado para que la red nos provea solamente lo que nos interesa. Seguramente ustedes tienen esa experiencia de que
preguntan tal cosa en la red y el otro día Facebook te manda montones de cosas sobre el mismo tema que vos estabas buscando, ya sea en Google o en otros buscadores. Y esa vigilancia se refuerza constantemente con los datos que le proveemos a la red, con los datos con lo que buscamos en Google, los datos que publicamos en Facebook o en cualquier otra red social. Y dice Han de que esta dominación se refuerza, esta dominación se intensifica, más aún porque se presenta como libertad y comunicación. Estamos siendo dominados, pero nosotros creemos que somos libres, que actuamos libremente, que libremente estamos publicando lo que queremos publicar, que nos estamos comunicando, que estamos en contacto con otra persona. Entonces, de esta manera ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo dominados. Y ahí el otro punto, la pantalla táctil hace que todo esté disponible y todo esté consumible. Cualquier cosa que uno necesita lo puede conseguir a través del teléfono. Si quiere préstamo, se aprieta la pantalla de su teléfono y tiene préstamo. Si quiere pizza, aprieta la pantalla de su teléfono y tiene pizza. Entonces, la pantalla táctil del teléfono hace que todo esté disponible. Y esto lleva a la situación de que consumo e identidad sean las mismas cosas. Yo soy lo que consumo. Yo soy lo que consumo y publico. Pero ahora principalmente es consumir y publicar. Si me compré un nuevo auto, publico de que me compré un nuevo auto. Si estoy comiendo pizza, publico de que estoy comiendo pizza. Entonces, todo esto que consumo y publico es lo que yo soy. Se convierte en mi identidad. Con todos estos datos que le proveemos a la red, dice Han, de que los algoritmos y la inteligencia artificial actúan como una lupa digital. ¿Y qué es lo que encuentra esta lupa digital? Descubre nuestro inconsciente, descubre todas las cosas que nos da miedo, lo que nos interesa, lo que deseamos, todo lo que está en nuestro inconsciente, entonces lo revelamos a través de los datos que proveemos a la red. Y de esa manera llegamos a la situación de que el régimen de la información influye, incide en nuestro comportamiento y ni siquiera nos damos cuenta, porque opera en un nivel inconsciente. O sea, estamos siendo dominados por los algoritmos, por la inteligencia artificial y ni siquiera somos conscientes de eso. Para que podamos entender mejor esta racionalidad digital o la racionalidad que opera detrás del régimen de la información, vamos a hacer un breve contraste entre lo que es la racionalidad comunicativa y la racionalidad digital. Y ahí el principal representante de la racionalidad comunicativa le tenemos a Jürgen Habermas. Según Habermas, la racionalidad comunicativa se caracteriza por ser una racionalidad discursiva, una racionalidad que opera a través eh, del razonamiento. En cambio, la racionalidad digital se basa en datos. Su fundamento son las informaciones. La racionalidad comunicativa según Hans, tiene o tiende a una disposición a aprender. Si en nuestro discurso nos damos cuenta de que hemos fallado en nuestra argumentación, en nuestra línea de argumentación, no se podemos cambiar y mejorar nuestro propio conocimiento, nuestro propio discurso. En cambio, la racionalidad digital no razona, solamente computa, solamente cuenta. Dice Habermas de que la racionalidad comunicativa se basa en la libertad y autonomía de la persona. Ahora, para Habermas, esto es fundamental. Para construir la democracia, necesariamente
tiene que basarse en la libertad y autonomía de la persona. Pues si no tenemos en cuenta esto, no se vamos a tener cualquier tipo de totalitarismo, pero no va a ser democracia. En cambio, para la racionalidad digital, los individuos no somos personas libres y autónomas, ¿no? Que somos individuos predecibles y controlables. Somos predecibles porque los algoritmos saben, tienen escaneado nuestro inconsciente. Entonces saben todo lo que nos interesa, saben todos nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros miedos, todo lo tiene. Entonces somos totalmente, nuestra conducta, nuestro comportamiento es totalmente predecible y nos puede manipular. Entonces la racionalidad digital desemboca en un conductismo digital. No importa, dice, más adelante vamos a ver, los promotores de la racionalidad digital de que no, la persona no es libre y autónoma, sino que a la persona se lo puede manipular en ese sentido, se lo puede manejar en base a los datos que publica en las redes. Entonces ahí entra lo que estuvimos diciendo, la psicopolítica. Se toman las decisiones políticas relevantes en base a esas informaciones que le proveemos a la red. Y los promotores de la racionalidad digital hasta llegan a decir de que la racionalidad digital es superior a la racionalidad comunicativa porque la inteligencia artificial y los algoritmos pueden manejar mucho más datos de lo que puede manejar una persona individual, lo que puede manejar una persona pensando. La racionalidad comunicativa, según Habermas, parte del individuo, respeta su libertad y su autonomía y apunta a la generación de una democracia que tenga en cuenta esta autonomía y esta libertad de la persona. En cambio, la racionalidad digital desemboca en esta infocracia, en el gobierno de la información. Quien controle la información, entonces es el que va a obtener el poder. Y ahí el medio que estuvimos ya diciendo son los recursos psicométricos o sociométricos que van registrando minuciosamente todos los patrones de conducta de la persona. Entonces, todo lo que yo publico en la red va siendo registrado y a partir de eso se elabora mi patrón de conducta. A partir de eso ellos saben perfectamente cómo es mi carácter o mi personalidad. Vamos a ver un poco qué es lo que dicen los representantes del régimen de la información. Hank lo llama la perspectiva dataísta. Y ahí tenemos uno de los principales representantes de esta perspectiva es Alec Penland, que es un ingeniero informático, un filósofo norteamericano que directamente propone de que en este caso el gobierno de la información va a ser superior a un gobierno político tradicional. Y él dice de que el discurso no es más que una forma lenta e ineficiente de procesar la información. El discurso racional, el discurso que elabora la persona. La Big Data, los algoritmos y la inteligencia artificial permite hasta una visión divina. Según Alex Perlan, podemos saber todo gracias a los algoritmos y a la inteligencia artificial, cosa que jamás va a llegar un razonamiento individual. Pues el razonamiento personal tiene mucho más limitaciones. En cambio, la inteligencia artificial y los algoritmos en este caso prácticamente no tienen límite, puede tener una visión divina, saber todo. Según Penland, la Big Data, los algoritmos, la inteligencia artificial encuentran las mejores soluciones para todo tipo de problemas, ya sea problemas sociales, problemas económicos, problemas políticos. Para toda clase de problemas, la inteligencia artificial y los algoritmos nos ayudan a encontrar la mejor solución. Los problemas que la racionalidad discursiva no puede resolver, entonces
la inteligencia artificial, dice él, va a ofrecer la mejor solución para eso. Y dice Penland de que en las actuales condiciones tenemos suficiente información y suficiente tecnología hasta para diseñar comunidades, para diseñar ciudades que sean más seguras, creativas y productivas en base a los algoritmos y a la inteligencia artificial. Dice Penland, esto nunca tuvimos la oportunidad de hacerlo y ahora sí tenemos la oportunidad de hacerlo. Podemos construir ciudades totalmente nuevas que tengan estas características que soñamos siempre, pero no logramos construir. Entonces, según Penland, podemos prescindir por completo de la política. La política puede quedarse en un segundo o tercer plano y darle el gobierno a los expertos, darle el gobierno a la inteligencia artificial, a los algoritmos. Y dice él, vamos a tener un gobierno mucho más óptimo, mucho más productivo, eh, en base a los algoritmos y la inteligencia artificial de lo que tenemos actualmente con la política actual, la política tradicional. Toda esta situación, dice Han, que conduce a una crisis de la verdad. Y si conduce a una crisis de la verdad, también a una crisis de la democracia. Pues para la democracia es fundamental estar fundamentado en la verdad. Y esta crisis de la verdad, dice Han, es una era en donde predomina los fake news, las noticias falsas y las teorías de la conspiración. O sea, ahora lo que ejercen más poder, lo que impactan más sobre las personas son estos, las noticias falsas y la teoría de la conspiración. Y esto hace que tanto la realidad como la verdad desaparezcan, ya no importan. Según Han, esto lleva a que la información circule desconectada de la realidad. Ni siquiera importa que la información esté basada en hechos, sino totalmente está desconectado de la realidad. La crisis de la verdad conduce a la pérdida de fe en los hechos mismos. Y en este sentido es muy llamativo, pues, justo en estos días estuve escuchando a un periodista bastante respetado, Enrique Vargas Peña, que hablaba, por ejemplo, de que el calentamiento global es una ficción, que el calentamiento global no existe, que las élites, en este caso Bill Gates y otros, ellos elaboraron este tema del calentamiento global para, eh, por decir, exigirnos que no talemos más árboles, que cuidemos los arroyos. ¿Para qué eso? Para que ellos nos vendan su consumo y uno de los, perdón, su producto. Y uno de los productos, según Enrique Vargas Peña, que nos quieren vender es la carne artificial, que desaparezca la carne natural que nosotros producimos y ellos así nos van a vender su carne artificial. O sea, este tema de calentamiento global no existe, ¿no? Es algo inventado. Entonces, esta crisis de la verdad, dice Han, de que lleva que le perdamos fe a los hechos mismos. En este caso, el hecho es el calentamiento global. Y un periodista respetado como él dice, no, esta cosa no existe, es un invento. Dice Han de que el nihilismo de Nietzsche, uno de los nihilismos que tuvo un impacto muy fuerte en la historia, este nihilismo nietzscheano no pretendía destruir la verdad. El nihilismo nietzscheano lo que llegó fue a mostrar el origen moral de la verdad. Entonces, según Nietzsche, la verdad es una construcción social para hacer posible la convivencia humana. La crítica de Nietzsche a las grandes verdades no era para acabar con la verdad, sino para mostrar el origen moral de esas verdades. Y otra, a partir de otros autores, vamos a ver lo de Hitler y vamos también a ver lo de Orwell. Eh, Hitler, pues su obra por excelencia es Mi lucha, Mein Kampf.
En esta obra dice Hannah Arendt de que Hitler no es un mentiroso corriente, sino que miente de una forma garrafal, una mentira, vamos a decir, en una medida sin precedente. Pero la mentira de Hitler no se presenta como mentira, sino las mentiras de Hitler se presenta como verdad. Hitler mismo se presenta como el guardián de una verdad superior. Entonces Hitler miente en nombre de la verdad. La verdad sigue teniendo su legitimidad, no se ataca la validez de la verdad, pero se miente con exageración. Y esa mentira se presenta como la verdad. Ustedes seguramente conocen esta famosa frase de Goebbels, miente, miente, miente que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. Esto responde a este planteamiento de Hitler, de que él supuestamente no está mintiendo, miente con exageración y miente en nombre de la verdad. Y eso lleva a la práctica Goebbels. Así también en la obra de Orwell, 1984, Orwell presenta una situación ficticia, en este caso en 1984, en donde lo que reina es la mentira. Todo es ahí mentira. Y esa mentira se presenta como la verdad. Entonces, según Orwell, 1984, el partido llega ya a dominar todos los aspectos de la sociedad. No hay ningún rincón, no hay ningún ámbito social que no sea gobernado por el partido. Y la mentira del partido es presentado como la verdad. Tiene la institución, una de las instituciones más importantes en esta obra es el Ministerio de la Verdad. Y en el Ministerio de la Verdad lo que se hace es desvirtuar los hechos para encajarlo con lo que al partido le interesa en ese momento. Pero en esta obra también eh, se presenta la mentira como verdad. No se cuestiona la, la validez, la legitimidad de la verdad, sino que se lo reemplaza con la mentira. Pero en la época actual, en nuestra época, dice Habermas, perdón, dice Han, de que la verdad ya no importa. La verdad ya ni siquiera interesa. La verdad, sencillamente, uno es indiferente a la verdad. Y ahí vamos a ver una comparación entre la información y la verdad. ¿Cuáles son las características vamos a ver verdad como relato o verdad como narración y información? ¿Qué es lo que tiene como característica principal estos aspectos, pues, vamos a llamar de la realidad? Dice Hans de que la información genera desconfianza. ¿Por qué la información genera desconfianza? Porque vienen en volúmenes gigantescos. De una información me dice una cosa de la realidad y otra información me dice otra cosa sobre la misma realidad. Y viene otra información que me dice otra cosa de esa misma realidad. Constantemente, no sé, la información que viene va eh, desacreditando a la información anterior. Entonces eso hace que la gente ya no confíe en la información, genera desconfianza. En cambio, la verdad como narración o la verdad como relato elimina la contingencia, la seguridad, da estabilidad. Dice Hunt que la información es aditiva y es acumulativa. Se puede ir juntando más, ir acumulando. En cambio, la verdad es exclusiva. La verdad no se puede estar acumulando. Es exclusiva, excluye otras posibles verdades. Y esta información refuerza la experiencia de la contingencia, hace que uno se sienta aún más inseguro, aún más desorientado.
Y en cambio, la información elimina, perdón, la verdad elimina esa contingencia, da sentido y orientación a la persona. La verdad es una promesa, pues, hasta en el sentido de Habermas, pues dice Habermas de que la verdad es una promesa de alcanzar un consenso razonable. La verdad estabiliza la sociedad. Y en cambio la información vacía de sentido a la sociedad, fragmenta, divide la sociedad. Y la información por sí solo no genera conocimiento, no ilumina el mundo, no explica nada. Solamente es tener cantidad y cantidad de información que si información, solamente siendo información, no explica, no ilumina nada. Y según Han, en este caso coincidiendo con Lyotard, el fin de los grandes relatos se consuma en la sociedad de la información. Lo que Lyotard hablaba de la caída de los grandes relatos, dice Han, esto realmente se efectiviza, se realiza en esta sociedad actual, en esta sociedad de la información. Perdón. Eh, esta crisis de la verdad en gran medida se debe a lo que ya estuvimos diciendo, el predominio de las teorías de la conspiración. Y estas teorías de la conspiración prosperan, se amplifican, se fortalecen en situaciones de crisis. Por ejemplo, cuando era la época de la pandemia, o sea, había cientos de teorías de la conspiración. ¿Por qué aparece tanta teoría de la conspiración? Porque necesitamos seguridad, porque necesitamos eh, estabilidad. Y estas teorías de la conspiración, como microrelatos, proporcionan esa identidad y significado. Elimina la contingencia, la incertidumbre y la inseguridad. Y lo peor es que las teorías de la conspiración se resisten a la verificación por los hechos. O sea, uno puede demostrarle, por ejemplo, hay personas que dicen que la Tierra es plana. Se le puede demostrar perfectamente que la Tierra no es plana, pero no cree. Dice, no, no, la ciencia inventó eso. En realidad la Tierra es plana, no es redonda. Entonces, las teorías de la conspiración se resisten a esa verificación de los hechos. Y en ese sentido es muy difícil eh, la lucha contra las teorías de la conspiración. Y para mencionar alguno de nuestro país, no sé, vamos a ver, pues nuestro país es como la palabra cucú, o el tema cucú, es la cuestión de ideología de género. Y hay un estudio que muestra de que este tema de la ideología de género se empieza a explotar cuando hay momentos en que se tiene que definir cuestiones importantes sobre educación o cuando se aproximan las elecciones. Cuando se aproximan las elecciones, entonces se empieza a explotar con todo este tema de la ideología de género para generar miedo. Justamente esto pasó fines del 2017, cuando se estaba aproximando las elecciones generales del 2018, y también volvió a pasar fines del 2022, cuando se estaba generando las elecciones generales del 2023. Entonces se le metía miedo a la gente y los que hacían circular esto se presentaban como los salvadores. En este caso, el grupo de HC, que decían, no, ellos son la única garantía de que esto no va a llegar a acontecer. Pues decía, no, en la escuela se le va a enseñar a los niños a ser gay, se le va a enseñar a ser homosexuales. Sí. En la realidad no existe, pero era la noticia que se hacía circular y la gente, muchísimo, creyeron esto, y entonces llegan a votar a eso porque le garantiza de que ellos le van a salvar de este
problemas. Entonces, cómo la teoría de la conspiración también nos afecta a nosotros en nuestro país. Y por último, ya para ir cerrando, lo que estuvimos diciendo hace rato, la democracia necesita de la verdad. La democracia va a naufragar si es que la verdad pierde su importancia. La democracia, para que pueda estabilizarse, para que pueda fortalecerse, presupone el discurso de la verdad. Y este discurso de la verdad, dice Hans, basándose en Foucault, puede darse de dos maneras. Una de las maneras es la isegoría y el otro es la parresía. ¿Qué es la isegoría? Es sencillamente el derecho que tiene todo ciudadano de expresarse libremente. Entonces, es la libertad de expresión. Esa es la isegoría. Y dice Han, necesitamos de la isegoría como un primer momento, es algo bastante importante. Pero si nos quedamos con la isegoría, entonces no tenemos garantía de que lleguemos a la verdad, a esa verdad que necesitamos para fortalecer la democracia. Y ahí está la parresía. ¿Y qué es la parresía? Es tener ese coraje de decir la verdad. Y dice Hans de que decir la verdad en un régimen infocrático es una acción heroica, es arriesgarse a decir la verdad. Y ahí eh, menciona a Sócrates. En este caso, Sócrates era esa persona parresiástica que decía la verdad. Y justamente ese decir la verdad le costó la vida. Y dice Han, la filosofía que necesitamos tiene que ser una filosofía parresiástica que se anime a decir la verdad, porque sin la verdad nuestra democracia va a naufragar, vamos a perder la democracia. Y ahí al lado tenemos una pequeña imagen de lo que sería el mito de la caverna, ya con los retoques de Byung-Chul Han. Entonces, anteriormente, los presos veían ahí solamente imágenes y ahora los nuevos presos, nosotros, dice Han, que vivimos en esa prisión digital, vamos a decir, lo que tenemos de la realidad son solamente esas imágenes que nos ofrecen los medios, en este caso la televisión. Y la cuestión es salir de esta caverna, salir y ver la realidad por sí mismo. Pues por eso dice Han, él dice que no usa teléfono celular inteligente, justamente para no ser, eh, para no ser dominado por estos medios. Entonces, él dice que tenemos que salir de esta prisión digital, dando evidentemente menos datos a las redes, a las páginas, para que podamos tener más libertad. Muy bien, hasta ahí es mi presentación. Voy a salir de la pantalla compartida. Muchísimas gracias, Alcides. Nos dejaste todos boquiabiertos. Bueno, se abre entonces ahora el coloquio. Preguntas, comentarios, anécdotas, todo lo que quieran ustedes compartir, adelante. En honor a la verdad. Profesor Bueno, Alcide, excelente tu presentación. Es un tema muy vigente, muy actual y algunas de esas ideas que presentaste hoy ya los habías expresado también en alguna de las clases que he tenido el gusto de compartir.
Y la verdad que, por ejemplo, para mí lo que estás diciendo me ha llevado a pensar y reflexionar acerca de lo que acabamos de pasar aquí, por ejemplo, en las elecciones, donde la verdad que, como comparaste, como hablaste entre el discurso de Douglas y Lincoln, hubo un debate, por ejemplo, entre la candidata Kamala Harris y Donald Trump, y los analistas tradicionales todos le dieron la razón de que ganó Kamala Harris por sus argumentos largos, razones, estadísticas, eh, como era un debate serio, entre comillas, ¿no? Sin embargo, se nota que después con, digamos, opiniones superficiales, mentiras exageradas o mentiras o verdades a medias del otro candidato fue lo que más pegó entre la gente y muy rápidamente se propagó por las redes sociales. Y la verdad que estuvimos a un punto en que ni siquiera los medios tradicionales ni lo que prestamos atención a las elecciones sabíamos quién iba a ganar, por ejemplo. Porque por mucho tiempo se tenía las empresas que tenían según la capacidad de saber el resultado de las elecciones con anticipación. Y se llegó a un punto que no se sabía. Y los votantes llegó también, o por lo menos algunos de los votantes con los que he hablado, ya no se guiaron, por ejemplo, por los medios tradicionales para tomar una decisión. Ya no se guiaron por un debate para escuchar las propuestas, sino que se guiaron por lo que estaban viendo en las redes sociales acerca de las interpretaciones de lo que decía. Y por ejemplo, uno de los temas que, como decías también, o sea, que es un lanzamiento de propaganda personalizada. Lo que me llegaba a mí no llegaba a las personas con las que yo estaba, pero tenían su perfil. Por ejemplo, los que tenían perfil religioso, cristiano, evangélico, abría sus redes sociales y puras noticias falsas o noticias exageradas en tema de que, sinceramente, tal candidata es anticristiana, ante esto, ante aquello, ¿no? E inclusive, por ejemplo, una de las cosas que me sorprendía era de que muchos estaban convencidos de que bajo el gobierno de, por ejemplo, de Kamala Harris, los niños se iban a ir a la mañana como Juan, los niños como Juan, y a la tarde ya iban a regresar como Juana. Y se estaba muy convencido de eso, de que en 3, 4 horas ya iban a regresar, si eran niños, iban a regresar niños. Y que empezó también a surgir de que a los padres no se les iba a avisar, que los maestros iban a tomar la decisión de cambiarle porque el niño dijo esto, o ¿sabes qué? A ti te vamos a partir de este momento tú vas a hacer tal cosa, ¿no? Cuestiones como esas. O la tergiversación de las mismas declaraciones de los candidatos, por ejemplo. En uno de los incidentes, Kamala Harris, por ejemplo, le dijo, váyanse de aquí a dos pro-Trumps que entraron ahí, pero eso se transformó a decir, ella dijo, no hay cabida para personas como usted debería estar en la otra campaña, pero eso se reemplazó con, aquí Jesús no tiene cabida, así la palabra que empezó a surgir, Jesús no tiene cabida en este grupo, usted no debería pertenecer aquí. Entonces muchos cristianos dijeron, oye, ¿cómo que Jesús no va a tener una cabida en los Estados Unidos, no? Entonces, así como esa, o sea, que la verdad que llegamos a un punto en que sinceramente ya no sabemos cuál es la verdad. Entonces, después de lo que acaba de decir, yo sé que no va a agregar nada a lo que acaba ya de presentar usted excelentemente. ¿Cuáles podrían ser algunos de esos criterios o cómo nosotros como personas que nos interesa la democracia podemos formarnos a no ser, digamos, una víctima maleable, manipulable, con todas estas corrientes de que no le interesa la verdad o simplemente nos tienen como un motivo para ser un receptor fácil de la propaganda y la mentira, por ejemplo, de acuerdo a tus criterios? Muy bien, muchas gracias, José, por el comentario. A ver, dice Hans de que la democracia, vamos a decir, mejor época que tenía democracia era la época en que el libro predominaba. Y entonces, cuando predomina el libro, predomina una forma de mentalidad muy diferente, que es la de generar discursos, generar argumentos. Y en ese caso uno sería eso, tratar de insistir en el tema de la lectura.
por más que no es tan bien recibido esta cuestión de leer. Y lo otro que dice Hans, es que él dice que él mismo lo vive eso, es que eh, alejarse de la red. Pues. Dice Han que él no tiene teléfono inteligente. Él dice, no, lo máximo que necesito es un teléfono analógico que me permite conectarme con los otros. Me conecto con los demás sin que estén extrayendo constantemente mis datos. Y no me acuerdo, iba a decir otra cosa, pero se me olvidó, un tercer aspecto. Pero esos dos creo yo lo fundamental. Y lo otro que iba a decir, pues Han insiste mucho en esto. Él dice que las cosas importantes llevan tiempo. Las cosas relevantes necesita que se invierta tiempo en eso. Entonces, si queremos una democracia, no podemos sencillamente renunciar a eso y darle espacio a que predomine lo que están con el tema de la infocracia, que no apela a la razón, sino directamente al afecto, al miedo de las personas. Pues Han dice, si yo quiero construir algo importante como la fidelidad, eso me va a llevar mucho tiempo, generar esa confianza. Y entonces en el tema de la democracia también podemos decir lo mismo, construir el diálogo, espacios de conversación, espacios de confianza, va a llevar su tiempo y si no invertimos tiempo en eso, entonces no vamos a lograr, no vamos a tener, peor, vamos a ir perdiendo más esta auténtica democracia a favor de la infocracia. Bien. No sé si querías comentar más, José, o pasamos a otro tema. Ya muy claro, profesor. Gracias de mi parte. Listo. Bueno, yo quería preguntar, o sea, cuando nosotros estamos usando el iPhone, perdón, la inteligencia del smartphone, estamos mandando datos, ¿verdad? Que son datos conscientes. O sea, ¿cómo se pasa de la conciencia a la inconsciencia? Porque uno concibe, ¿verdad? Que su inconsciencia es como tal vez un reducto de libertad que uno tiene. Ahí nadie entra, ¿verdad? Pero, sin embargo, se entra. O sea, ¿cómo funciona desde el punto de vista técnico el paso de la conciencia de los datos que nosotros decimos y ellos para tener también la visión de cómo es mi inconsciente, ¿verdad? Esa sería la pregunta. O sea, el paso, ¿cómo hacen ellos, los que manejan la inteligencia artificial, para pasar de nuestros datos conscientes a la inconsciencia? Para que ellos dominen nuestra inconsciencia, como decía. Interesante pregunta. A ver, voy a especular sobre este aspecto. Eh, una parte decíamos de que la información es aditiva, es acumulativa. Entonces, los datos que yo voy presentando, por ejemplo, sobre cosas que me interesan, sobre cosas que yo deseo, sobre cosas que anhelo, se va sumando y de esas sumas de informaciones que yo proporciono a la red, ellos elaboran, en este caso los algoritmos elaboran los patrones de mi conducta. Que cuando yo entro en Internet, ¿qué generalmente busco? ¿Qué es lo que yo espero encontrar? Los temas que trato. Detrás de esos temas, ¿cuáles son las emociones que se expresan? Yo creo que opera de esa manera, a través de la adición y la acumulación de datos que uno proporciona a la red. Sí, vendría a ser como la acumulación de tendencias que uno va haciendo, por ejemplo, en preferencias de página web o videos. Entonces, la acumulación de eso, o sea, una acumulación cuántica eh, o cuantificada, entonces genera, ¿verdad?, una opinión.
si yo veo, por ejemplo, videos donde aparece niños violados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se puede concluir que yo soy un pedófilo. Eh, Sería así, ¿verdad? ujú. Eh, Pues o que me es, interesa, o por ejemplo veo mucho cuestiones de la naturaleza y entonces me van a decir de que me gustan las cuestiones ambientales. Sería así, ¿verdad? sí, pues es bastante llamativo. Algunas veces yo suelo hacer búsqueda en Google. Por ejemplo, búsqueda sobre Habermas. Busco información sobre su biografía, sobre sus obras. Y el otro día amanezco ya en Facebook con montones de sugerencias sobre Habermas, donde enseñó las obras que tiene. Impresionante la rapidez con que, en este caso, Facebook capta esa cosa que yo estaba buscando el día anterior y el otro día ya me ofrece lo que yo estaba buscando. Entonces, estimo que de esa manera va haciendo ese psicodrama personalizado de cada uno. Sí, porque yo no creo que sea como una teoría psicológica que esté ahí fundamentando un raciocinio de nuestras manifestaciones. O sea, no hay un psicólogo detrás que esté analizando cuáles son tus tendencias, cuáles son tus, sino más bien es una cuestión que se cuantifica, cantidad de veces que vos visitaste una cosa, cantidad de veces que mencionaste algo, y entonces, pero yo creo que hay algo también, por ejemplo, a mí me salió a veces eh, con quienes yo frecuento la comunicación. Entonces, esos son, ya enseguida les marca como mis amigos preferidos, ¿verdad? Porque tengo más comunicación con eso, entonces, eso. Luego también te buscan identificarte, ¿verdad? En una parte aparecían 3 fotos de 3 personas y estaba yo ahí en una de esas fotos. Y me preguntaba la máquina si cuál de esos 3 era yo. Ujú. Entonces, cuando vos le decís, soy este, entonces ya, pero a veces pueden deducir, ¿verdad? Por la cantidad de veces que uno sale en o sea, cantidad de fotos que uno, donde aparece uno, el mismo rostro, entonces ya se puede deducir que sos vos, ¿verdad? Y entonces, por eso, no sé, es mi forma de pensar también. No hay un psicólogo detrás, sino más bien hay un cálculo de cuántas veces uno entra en tal parte y entonces ya se le asocia. O sea, el trabajo del algoritmo ahí es de asociar tus likes, cuánto me gusta le diste a tal cosa y entonces eso va a ser más importante. Yo creo que en cada algoritmo que uno tiene, ¿verdad? Hay cuántos likes le diste a tal cosa y entonces se hace el perfil de uno. Tiene en primer Sí, lugar preferencia por los niños. En segundo lugar, preferencia por la naturaleza. Tercer lugar, preferencia por la mascota. Y así. O sea, son cosas así. cantidades de veces que se van sumando y hacen que aparezca ahí, diríamos, tu inconsciente. Exactamente. Eso es lo que pienso yo. Ujú. Pues Bien. yo coincido con esa apreciación. Han insiste mucho en eso. Los algoritmos y la inteligencia artificial no piensan, sino que cuentan. Van contando la cantidad de interacciones que yo tengo y entonces eso ya va asociando con ciertas ideas, ciertos intereses o ciertas actitudes. Y la rapidez que te ofrece la respuesta o las recomendaciones es impresionante, principalmente con Facebook. Otras redes sociales yo no utilizo, pero ahí en Facebook es impresionante. Sí, la inteligencia artificial es más impresionante todavía. Mm. Que lo que decía, ¿verdad? Capaz de hacer proyectos. Simplemente le decís, tengo una empresa, quiero hacer proyectos. Y ya te lo hace enseguida, en segundos.
quiero organizar un plan de los catequistas en la parroquia. Ya te lo hacen todo. No, no tenés que reunir a la gente para hacer el plan. Ya te hace todo ahí. Impresionante. Sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Todo claro, todo oscuro. Bueno, mientras que la gente se decide también comentar el tema de la posverdad, que sale mucho aquí en este tema, en esta presentación. O sea, hoy en día da igual que sea verdad o mentira, ¿verdad? Lo importante es cómo te afecta. Y me impresionó también cuando hablabas de la mentira, que una mentira cuando uno afirma con determinación, con convencimiento, eso convence más. La gente ve el convencimiento que tenés cuando decís algo, eso es lo que ve, no lo que estás diciendo, no el contenido cognitivo de lo que está diciendo, pasa desapercibido, queda un poco más en segundo plano. Lo que queda, lo que capta uno más es la emoción cuando uno dice algo. Cuando uno se emociona y toca el sentimiento de las otras personas, ya sea de violencia o de indignación o de lo que sea, ¿verdad? Y entonces eso es lo que uno cree finalmente. Y esa tendencia que es muy humana y que justamente tenemos la imposibilidad de comprobar lo que se dice, porque ¿quién se va a ir allá en África a comprobar si lo que están diciendo es verdad o no? Entonces, para que vos creas, tu parámetro de credibilidad está basado en el sentimiento. ¿Cómo te toca esa noticia? Y de acuerdo a cómo te toca, ¿va a ser verdadero o no? O sea, ¿vas a aceptar o no vas a aceptar? Recuerdo que Santo Tomás también ya hablaba de este tema del creer que algo es verdadero. La creencia es lo que hace que uno sea verdadero. ¿Crees que es verdad? Entonces va a ser verdad. Creer que es mentira, va a ser mentira. Ya no es un convencimiento de una adecuación, como decía, adecuatio intellectus ad rem. No, ya no es eso. Es una adecuatio affectivus. Lo peor que a mí me deja así tan impotente estas cosas que uno no sabe qué hacer, ¿verdad? Porque te ves que te viene todo encima como una avalancha, como una ola grande y no podés defenderte, en ninguna parte podés defenderte. Para tomar decisiones, estamos nosotros estructurados de que todo se hace a través de la política. Y justamente ahora la política está en crisis por esto. O sea, otros mandan, otros entran en nuestra intimidad a través del teléfono y ya no es lo que mandan. O sea, las figuras, las autoridades, eso ya no cuentan. O sea, nuestra conciencia está vendida. Y otra cosa más que quisiera compartir, ya que tengo el micrófono para mí nomás, es el tema de un español, recuerdo, ahora mismo no me acuerdo su apellido, Emilio, su nombre, pero su apellido no me acuerdo. Él hacía una distinción clara entre información, conocimiento y sabiduría. Hace mucho que escribió ese artículo, que a mí me llegó mucho.
Una cosa es datos que te van dando y entra en tu cabeza, millones de datos, ¿verdad? Y para pasar de la información al conocimiento requiere una reflexión, donde hace uno una clasificación, análisis o síntesis de todas esas informaciones que recibe y va ordenando conforme a preguntas o a situaciones, ¿verdad? Entonces, ahí el paso al conocimiento. Y del conocimiento, ya cuando uno va acumulando varios conocimientos, se pasa a la sabiduría. Y la sabiduría es simplemente la ética, es decir, cómo saber, cómo obrar bien en las circunstancias que le toca a uno vivir. Esa es una persona sabia. Pero lo que pasa es que en nuestro mundo, en esta infocracia que llama Ham, nos quedamos en el primer nivel y que estamos confundidos con un montón de informaciones y con grandes mentiras y con esa sospecha, obviamente, que te están engañando. Entonces, yo creo que como filósofos, ahí nosotros tenemos una tarea de hacer que la gente pase de la información al conocimiento. Y finalmente, con suerte, pueda llegar a ser sabios en la vida. O sea, me parece que son tres elementos, tres conceptos muy importantes para un análisis de nuestra situación personal y también comunitaria con la infocracia. Bien. ¿Algún Elo Santo que quiera opinar? Hola, profe, ¿qué tal? Buena Muy exposición, bien. te escuché atentamente. Sí. Eh, de hecho, hoy en día, o sea, que me vino una mala imagen, o sea, hablando de nuestra realidad nacional política, ¿verdad? ¿Quiénes son los que tiene la prensa, por ejemplo, hecha? ¿Quiénes son? Son los grandes empresarios que compran la prensa o la información donde difundir. Es gracioso es. Yo suelo ver, por ejemplo, ABC Color, por decir también ABC Color, e inmediatamente La Nación o Nación Media. O no sé, y comparar esa información. ¿Quién tiene la verdad? O sea, por una parte ataca al gobierno, otra parte le defiende al gobierno, o sea, y se atacan mutuamente. O sea, al final, ¿quién tiene la verdad? O sea, ¿quién tiene, quién dice la verdad? Entonces, tal vez muchos siguen nada más por un canal nada más. Lo que dice Gen, no sé, por decir. O lo que dicen a veces color hoy en día digital o no sé, Telefuturo, qué sé yo. Entonces solamente sigue eso y se queda con esa imagen y se queda nada más con esa información o la verdad que dice, ¿verdad? Entonces, es tan, pero tan desafiante hoy en día ofrecer una verdad y decir la verdad verdadera. Eh, Porque se volvió, inclusive, oye, yo escucho, por ejemplo, a los obispos que hablan ahora en el novenario. ¿Quién, o sea, quién le hace caso? O sea, quién le toma en serio? Es como si fuera que es normal ya, dice, tiene que decir eso. O sea, hay tantas cosas que rondan, ¿verdad? Y quedan en poco tiempo nada más esa verdad que dice. Si es verdadera, se queda un rato nada más. Pero si es algo falso, se queda más tiempo. O sea, es como una lucha, un desafío más, esta infocracia que dijiste, profesor. Me parece interesante eso, que somos invadidos, somos, eh,
Antes tal vez no entraba en nuestras casas, ¿verdad? Tantas informaciones hoy en día viene a nuestra casa. Anteriormente se iba a escuchar la noticia el otro lado, ahora viene la noticia a nuestra casa. Tenemos acceso a eso. Entonces es todo un desafío para quien realmente quiera decir la verdad y desde la filosofía también. Algo interesante, algo o sea, muy iluminador fue tu exposición, profesor. La verdad que fue muy interesante en ese sentido, porque Muchas estamos, gracias. Bueno, si no hay más, Irma, luego prendiste tu micrófono. Bueno, parece que prendió nomás su micrófono. Bueno, gente, así estamos culminando este año, el último viernes filosófico, de esta manera así espectacular. Y ha sido un año de muchas reflexiones. Hemos aprendido muchas cosas y entonces desearles un feliz fin de año a todos. Y el año que viene, si Dios quiere, seguiremos con los viernes filosóficos. Agradecer al profe Alcides que tuviste muy elocuente, muy interesante y nada más que agradecerte. Hemos disfrutado mucho. Yo creo que da mucho este tema para seguir reflexionando y ver qué es lo que se puede hacer. Porque ahora estamos invadidos, estamos eh, como maniatados en un callejón sin salida, en una cueva, como decía, la cueva de Platón, y nadie nos atrevemos, no sabemos lo que está detrás de todo eso. Bueno, Irma, vos querías decir algo, podés poner en el chat si querés. Si querés preguntar algo. Bueno, mientras Irma va preparando, eh, a ver, con respecto a este filósofo, Byung-Chul Han, hay alguna síntesis interesantes en YouTube. Uno busca Byung-Chul Han en YouTube y van a encontrar síntesis animada de estas obras. Por ejemplo, ya he visto sobre Infocracia, No Cosas, no me acuerdo otro más, pero son muy interesantes las presentaciones que se hace de esta obra. Pues lo hace un periodista argentino que tiene así de varios filósofos. Entonces uno puede buscar YouTube en este caso y ahí le aparece estos videos bastante ilustrativos, muy interesantes así como presentan. Bien. Bueno, Irma, podés escribir en el chat si querés o llamarme por teléfono y yo aquí transmito. Bueno, entonces dejemos ahí. Bueno, otra vez gracias y que pasen buenas noches. Saludos a todos y en cualquier momento nos convocamos otra vez para seguir reflexionando. Bueno, profesor, buenas noches. Buenas Saludos para noches. todos. Chao. Excelente. Gracias, No, Marta. Hasta luego, un abrazo. Chao, chao. Muy bueno el aporte.
Gracias, profesor. Muy buen tema lo que presentaron hoy. Sí, muy estadounidense, La muy de tu perspectiva de los ambiente. cercanos a mí, ¿no? Sí. Con estos temas podemos analizar la realidad paraguaya también, que es muy interesante, exponiéndonos a que decimos la verdad, nos pueden acuchillar, ¿verdad? Pero unas campañas, esta de género, por ejemplo, como salió ahí en el periódico del país, Sí, como el nuevo demonio para Paraguay es la ideología de género. exactamente. Impresionante, qué bárbaro. Sí, Y eso es pura manipulación. La gente le convence y fácilmente, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, se habla de que nomás como que el 1% de la información que circula es considerada falsa o fake news. Sin embargo, muchas veces con eso es que se queda la gente. Entonces, claro, entonces analiza, tú le presentas lo que podría ser una fuente de información seria y después le presenta algo que, no sé, le llegó un reenviado por WhatsApp y con eso se queda. No se sabe quién lo escribió, de dónde viene, si quién es el experto o el que dice que sabe. Entonces también se analiza, pues, qué es lo que nos hace vulnerable a esas noticias. ¿Será que tenemos una debilidad intelectual, digo yo? En algunos casos tal vez psicológico, cuando te toca tus sentimientos. sí, Pero muchas veces pues la falta de, creo yo, un poquito de conocimiento de un juicio crítico. Por eso que la filosofía, por ejemplo, es tan importante. señor. Sí, así Es es, profesor. Ujú, lo que Kant llamaba la tendencia, la inclinación, que ujú. es el enemigo de la razón. O sea, a veces, o sea, el sentimiento, si me gusta, no me gusta. O sea, que si ahí queda nuestra ciencia, pues estamos perdidos, ¿verdad? Si ahí terminó lo que tengo que determinar mi vida en me gusta o no me gusta, entonces estamos muy Exactamente. mal. Sí, porque muchas veces pues como dicen, la verdad podría ser incómoda, ¿no? Y tenés que tener la capacidad de aceptar si te presentan hechos, datos, argumentos Sí, convincentes, como que queriéndote demostrar lo contrario, lo que tal vez ya tengas como verdad. Sé que tenés ese coraje de admitir, tenés razón o podría tener razón, o por lo menos que te entre la duda, por lo menos con eso hay una ganancia, ¿verdad? sí. Sí, Volver a Descartes. así es. Un abrazo, profesor, estamos en contacto. Buenas noches. Buenas noches. Hablamos, chao, Chao. chao. Chao, chao, chao.